En Occidente, el mundo occidental que nosotros manejamos, tenemos una periodificación. Esa periodificación está medida básicamente en 4 grandes etapas, que son la Edad Antigua, marcada desde el punto de vista filosófico, marcada por la filosofía clásica, la filosofía griega y la filosofía romana, desde el punto de vista político, social, marcado mucho por el Imperio Romano y también por Alejandro Magno y su Imperio griego. Luego tenemos la Edad Media, de la que vamos a hablar hoy ampliamente, más o menos entre el siglo V y el siglo XV después de Cristo. Luego tenemos una etapa moderna que va más o menos del siglo XVI al siglo XVIII, y finalmente esta etapa contemporánea en la que nos encontramos hoy nosotros viene del siglo XIX y el XX. La filosofía medieval gira básicamente en torno a un tema nuclear, que es la relación entre la fe y la razón. Pero para poder llegar, no somos todos filósofos, para poder llegar a la comprensión de lo que es ese fenómeno entre la fe y la razón, tenemos primero que conocer un poco la Edad Media. Evidentemente es un mundo muy complejo, es un tiempo muy largo, y eso hace que tenga que leerse con varias ópticas para no caer en simplismo. Desde el punto de vista filosófico, como decía, marcado por las relaciones que se dieron entre la fe y la razón, y como resultado de los avances de 2 grandes ciencias que son fundamentales para comprender la Edad Media. Por un lado, la teología, que va a ser en la Edad Media la ciencia más importante, obviamente, y por el otro lado, la filosofía. De alguna manera apoya a la teología. A veces la apoya tanto, apoya demasiado, que algunos han dicho que la filosofía terminó convertida como en la sirvienta de la teología. La teología es la ciencia primera durante la Edad Media, y la filosofía va a ser una ciencia segunda, una especie de ciencia auxiliar de la teología. La Edad Media es un tiempo muy largo, duró casi 1000 años, tiene desarrollos muy complejos en Europa. La Edad Media hace el tránsito entre la antigüedad clásica, de la que hablábamos ahora, entre los griegos, los romanos, la antigüedad clásica y el mundo de la modernidad. El mundo de la modernidad marcado por una vuelta al hombre, marcado por el ansia de la ilustración, la búsqueda de nuevos caminos, y la Edad Media queda ahí metida en medio, como lo indica su nombre. Si bien es una época de tránsito entre la antigüedad y la modernidad, la Edad Media va a dejar también su propia huella, una huella muy importante. Decimos que la Edad Media duró casi 1000 años y están marcados por la caída del Imperio Romano. Roma, la gran capital del imperio, cae en manos de una tribu bárbara. En el año 476 cae Roma, comienza la Edad Media, dura 1000 años, y finalmente la Edad Media se va a terminar en el año 1453 con la caída de Constantinopla, pero también con otra serie de acontecimientos que se van a dar al final. ¿Por qué cae el Imperio Romano? Allí podemos ver en la imagen podemos ver cómo estas tribus que vienen del norte de Europa, del sur de Europa, en caso de los vándalos que van a entrar a Europa desde el sur después de cruzar la península ibérica, y todos estos otros pueblos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, el Imperio Romano es invadido por tribus bárbaras por todos los lados. ¿Por qué se debió eso? Pues obviamente porque el Imperio Romano, en primer lugar, se ha convertido en un imperio exageradamente grande. Abarcaba prácticamente todo el mundo conocido, desde la muralla de Adriano en Inglaterra hasta Tierra Santa, digamos, a lo ancho, y del norte al sur pues venía desde lo que hoy llamamos Alemania, también un poco de lo que hoy llamamos Inglaterra, y abarcaba una buena parte del norte de África, todo Egipto, lo llamamos Túnez, Marruecos, obviamente en tiempos no tenían esos nombres, y toda la parte oriental donde está la Tierra Santa, Siria, Irán, Irak, que llamamos hoy, abarca Turquía, Grecia, etcétera. Es un imperio exageradamente grande. Otra razón que acaba con el Imperio Romano es el exagerado centralismo administrativo. Todo va a Roma y todo viene de Roma. Dentro de la Edad Media, un acontecimiento fundamental es que entre los siglos VIII y IX se forma en el centro de Europa lo que llamamos el Imperio Carolingio. Carolingio de Carolus, que es Carlos, por Carlomagno, el gran emperador de esta época, que aglutina toda una serie de reinos y de señoríos y forma un imperio en todo el centro de Europa, en el que van a confluir una serie de pueblos para formar un imperio propio. Los grandes reyes de ese tiempo son Clodoveo, Pipino el Breve y Carlomagno, obviamente, que es el que le da el nombre a este.
Se consolida el poder del imperio en estos siglos, la administración se centraliza. Hay un emperador que de alguna manera pretende ser heredero del imperio romano. Y otra cosa muy importante que marca la Edad Media es la hegemonía, no solamente religiosa, sino también la hegemonía política que va a tener la Iglesia en la Edad Media. La Iglesia católica se va a convertir en un poder temporal. ¿Por qué? Porque estos reyes, especialmente Pipino el Breve y Carlomagno, le van a regalar a la Iglesia católica una serie de reinos y de señoríos que están ubicados en el centro de Europa. Bueno, la época medieval durante el Imperio Carolingio conoce un gran florecimiento cultural benedictino, que es el que va a organizar la educación en la Edad Media. Todo el sistema pedagógico de la Edad Media lo va a organizar Alcuino de York y van a aparecer escuelas. Si son escuelas en los palacios, las llamamos escuelas palatinas. Si son escuelas en las catedrales, las llamamos escuelas catedralicias. Y si son escuelas monásticas, pues las llamamos escuelas monásticas. ¿Cuál era el objeto de esas escuelas? En principio, formar a los funcionarios civiles y eclesiásticos. Los obispos manejaban mucho dinero y muchos bienes, necesitaban tesoreros, secretarios, los nobles obviamente necesitaban también funcionarios, y en esas escuelas se formaban. La escolástica medieval viene un poco de tiempo de mucho florecimiento cultural. Pero tras la muerte de Ludovico, el último gran emperador carolingio, él entrega el imperio a sus tres hijos y el imperio se divide, se debilita y se acaba. Luego se va a disgregar todo el imperio carolingio y Europa va a volver a ser, va a volver a estar marcada por el feudalismo, o sea, pequeños reinos, pequeños poderíos, pueden ser civiles, eclesiásticos. Encontramos obispos que son dueños de grandes regiones de Europa. Entonces va a terminar, se acaba el imperio carolingio en el año 843 y se acaba un poco esta experiencia. Dividimos a la Edad Media en tres periodos, porque pretender estudiar la Edad Media como un periodo homogéneo es imposible, porque duró 1000 años. O sea, estamos prácticamente ante la mitad de la historia de Occidente. Entonces la dividimos y decimos que la vamos a dividir entre temprana, alta y baja Edad Media para poder comprender mejor los desarrollos. Allí podemos ver algunas características que tiene la temprana Edad Media, que va del siglo IV, siglo V al siglo IX. Ahí hay unas características: el Imperio Carolingio, el Islam que aparece en ese tiempo y lo que acabamos de decir del sistema pedagógico medieval. Y luego viene la Alta Edad Media, de los siglos X al siglo XIII, periodo de esplendor de Europa medieval, marcada por el desarrollo demográfico, la economía. Es un tiempo de mucha bonanza. Aparecen las ciudades. Aparece algo muy importante, que es uno de los grandes aportes que hace la Edad Media a Occidente, que es la universidad. De las escuelas palatinas, catedralicias, etcétera, que deja Alcuino de York con Carlomagno, ahora en la Alta Edad Media van a aparecer las universidades. Va a aparecer la Universidad de Bolonia, la Universidad de París. Entonces, las grandes universidades, algunas de ellas incluso que todavía siguen funcionando. Aparecen las ciudades, porque la Alta Edad Media deja de ser una sociedad rural para convertirse en una sociedad urbana. Aparece la burguesía como una especie de clase media entre la nobleza y el alto clero, la clase baja, pobres, los siervos, etc. Está marcada desde el punto de vista filosófico la Edad Media. Y luego en los siglos XIV y XV la Edad Media entra en un declive, periodo de decadencia, crisis, desde el punto de vista de la agricultura, de graves sequías y al mismo tiempo de grandes inundaciones. Va a aparecer una cosa espantosa que nosotros compartimos con la Edad Media, que es la peste negra, ¿no? Esas pandemias que azotaron a la Europa medieval y que la diezmaron prácticamente a la mitad de la población. Hay grandes revueltas sociales por la pandemia, por las crisis económicas que se vive, y desde el punto de vista nuestro, de la filosofía, muestra la separación, porque la filosofía va a coger su propio camino y la teología va a coger el suyo. Entonces, así dividimos a la Edad Media para poderla comprender. Terminamos esta contextualización de la Edad Media y enfrentamos allí un problema, y es lo que nosotros llamamos en filosofía la leyenda negra de la Edad Media. Consiste en que muchos autores modernos, algunos los vamos a ver ahora, muchos autores modernos marcados por el anticatolicismo, empiezan a mostrar a la Edad Media como si ella fuera un periodo oscuro. Entonces decimos que la Edad Media es un tiempo marcado por el oscurantismo, como si toda la Edad Media fuera una noche. Podemos pasar de la leyenda negra a la leyenda rosa. La leyenda rosa es una pretensión que tienen algunos de taparse los ojos a los problemas de la Edad Media, a esas oscuridades de la Edad Media, y pretender que todo en la Edad Media fue bueno. Evidentemente no fue bueno. Hubo cosas
cosas buenas, hubo cosas malas. Pero, aquí viene el pero cosas buenas y cosas malas hay en todas las épocas. Bueno, y ahora sí ya, en esta parte final, vamos a hablar de la filosofía en la Edad Media. La Edad Media marcada obviamente por la Iglesia Católica. Se redescubren las obras de Aristóteles. De Aristóteles aparece el problema de que las ideas de Aristóteles son superiores a la filosofía cristiana, a la filosofía árabe y a la filosofía judía. Entonces, ¿qué van a hacer los grandes filósofos medievales? Van a tratar de conciliar las enseñanzas de sus respectivas religiones con las ideas de Aristóteles. Y ahí se produce el diálogo entre la fe cristiana, la fe árabe y la fe judía. ¿Con quién? Con Aristóteles, con la razón, porque estas tres grandes religiones van a tratar de mostrar la validez de sus pensamientos y de sus ideas en frente a este monstruo que es Aristóteles, pero también otro, como Aristóteles, como Platón, como Séneca, filósofos de la época clásica que plantean serios problemas de la relación entre la fe y la razón. El problema de la verdad revelada es más grave para la Iglesia y para los creyentes. Las verdades ya están reveladas tanto en la Biblia católica como en la Biblia judía, como en el Corán. Ahí entonces se trata de hacer comprensible esa verdad revelada a través del diálogo teológico y también del diálogo filosófico. Este diálogo fe y razón no es solamente una cuestión teórica, sino también es una forma de mostrar cómo el hombre y la sociedad medievales tienen una cosmología, tienen una cosmovisión, tienen una forma de ver el mundo que va a buscar propio espacio. Este diálogo entre la fe y la razón, como decía al principio, marca a toda la Edad Media. Al principio no hay problema. En la temprana Edad Media se admite una cierta identidad entre fe y razón. Ese no constituye un problema mayor para los filósofos. En la Alta Edad Media sí. Allí la relación entre la fe y la razón va a ser un grave problema filosófico. Y en la Baja Edad Media ya se va a divorciar la fe de la razón, se van a separar la teología de la filosofía y cada una de estas ciencias va a coger. Finalmente aparece un fenómeno muy interesante en Toledo y es que confluyen en la ciudad de Toledo, la gran ciudad española, confluyen pensadores judíos, árabes y cristianos, aprovechando una cierta tolerancia de parte de los reyes católicos, de parte de los reyes cristianos de esa época, y van a juntarse y van a trabajar este tema de manera consensuada, de manera conjunta. Van a tratar de traducir primero a Aristóteles, pero luego van a tratar de entender y van a hacer una serie de aportes fundamentales al conocimiento desde este punto de vista. En conclusión, podríamos decir, la Edad Media es un periodo muy complejo. La filosofía medieval en la Edad Media gira en torno a las relaciones entre la fe y la razón, marcadas por el redescubrimiento de las obras de Aristóteles. En un principio, la filosofía se pone al servicio de la teología, al punto de ser llamada la sirvienta de la teología, pero luego, al final de la Edad Media, la ciencia va a coger su propio camino, la filosofía va a coger el suyo, y la teología, ya en el Renacimiento, en la Edad Moderna, ya estos conocimientos ya no se van a volver a cruzar tan fácilmente, sino que cada uno va a coger su propio camino y su propio campo.